Movimiento Nacional por la Esperanza te quiere invitar a formar parte de esta gran comunidad digital, en donde compartimos las asambleas virtuales semanales, así como el panorama político-electoral nacional e internacional. Para informarte de todo, lo único que tienes que hacer es seguir nuestras redes sociales, desde tu celular, tablet o computadora, con estos sencillos pasos. Ingresa a la plataforma de YouTube y en la barra del buscador escribe René Bejarano Martínez y así de fácil encontrarás nuestro canal. Una vez ahí, solo tienes que dar clic en el botón rojo que dice suscribirse y listo, ya eres parte de esta comunidad. Y recuerda activar la campanita en la opción que dice todas para que te llegue un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Así de fácil, juntos estaremos construyendo esperanza por el buen vivir. Movimiento Nacional por la Esperanza. Buenas noches, compañeros y compañeras. Si gustan ir tomando asiento para dar inicio a nuestra asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza. Nos acompañan aquí en el presidium el compañero Carlos Nieto de la Alcaldía Tlalpan. Un aplauso, por favor. También de la Alcaldía Tlalpan el compañero Daniel Espinosa. Nos acompaña de la Asociación de Mujeres Organizadas del MNE, Carmen Vera Juárez. También se encuentra con nosotros una compañera líder juvenil en la Alcaldía Tláhuac, nuestra compañera Alexandra Huerta. Desde Apizaco, en el estado de Tlaxcala, nuestro compañero Baldomero Galaviz. También, como cada 8 días, nuestra compañera de Asuntos Internacionales, Itzel Ortega. Desde el Estado de México nos acompaña nuestra coordinadora del MNE, Celina Trujillo Arismendi. Nos acompaña de la Universidad Nacional Autónoma de México, la doctora María Guadalupe Cadena González. También de la UNAM nos acompaña el doctor Andrés González Soto. Y como cada 8 días, nuestro dirigente nacional, el profesor René Bejarano Martínez. Para iniciar con nuestra ronda de participaciones, le vamos a ceder el micrófono a nuestra compañera Alexandra Huerta, de la Alcaldía Tláhuac. Hola, muy buenas noches a todas y a todos. Algunas personas de aquí pues ya nos conocíamos, otras pues es nuevo verlos por aquí, verme por aquí también. Y bueno, quiero aprovechar esta oportunidad que me dio el profe por hablar el día de hoy, por compartir con todas y todos ustedes. Rápidamente, una gran noticia, que vamos a estar presentes en el Foro Mundial de Derechos Humanos de la UNESCO el día 23 de marzo. Va a ser un foro que va a estar integrado básicamente por en la mayoría son activistas, son luchadores de derechos humanos. Vamos a encontrarnos allá con personajes como Pepe Mujica, expresidentes, representantes de organizaciones no gubernamentales, y es para mí un honor, pues, como parte del Movimiento Nacional por la Esperanza, estar allá, representarlos dignamente y bueno, vamos a estar allá hablando sobre la política como medio de acción social, un paso hacia la toma de decisiones, que es básicamente como yo desde mis primeros pasos en la política, desde que era una niña chiquita, cómo estuve involucrada, ¿no? Directa o indirectamente, y cómo hasta el día de hoy, pues, sigo aquí, sigo creyendo en un mundo mejor, en cómo se hacen las políticas públicas y en cómo el activismo sí puede cambiar el mundo y sí puede transformar a nuestro país y puede hacer una sociedad mejor desde cada trinchera, desde todas las trincheras, diría yo. Entonces, pues vamos a estar ahí, si se transmite en vivo, ya les estaré compartiendo la liga, y también si allá quien nos pueda ir a ver, pues será bienvenido allá en Buenos Aires. Yo voy a estar en la Facultad
de Ciencias Económicas. Y pues ya les estaré compartiendo exactamente la ubicación. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Alexandra Huerta, por esta información. Ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera Carmen Vera Juárez. Muchas gracias. Muy buena noche a todas y todos. Qué gusto saber que nuestras juventudes empoderan y representan muy bien a este movimiento, como todas y todos los que están aquí. Queremos compartirles el pronunciamiento en el marco del Día Internacional de la Mujer, que mañana es el 8 de marzo, como la Asociación de Mujeres Organizadas. Entonces, si me lo permiten y con el permiso de la mesa, voy a leer. Las mujeres hemos recorrido una serie de acontecimientos que han marcado la historia de nuestro género y que hoy es reconocida y recordada a nivel mundial en el marco del Día Internacional de la Mujer, tan significativo. Hoy recordamos que a través de los años han existido acontecimientos que en su mayoría han invisibilizado nuestros esfuerzos, causando retroceso al progreso y lucha por los derechos humanos de las mujeres. Ha sido el factor cero tolerancia el que ha resonado en la última década, porque estamos cansadas de no haber sido escuchadas cuando más lo necesitábamos. Hemos renacido y nos hemos reconstruido cientos de veces, hasta que nos volvimos imparables, empoderadas, aguerridas. Hoy nada ni nadie nos para, porque es el silencio de un grito lo que hará que salgamos a las calles hasta que se haga justicia, porque son las palabras silenciadas y las marcas en el cuerpo lo que nos hizo que cambiáramos una historia que no fue escrita por nosotras, porque es el auxilio que nunca llegó lo que hizo que entre nosotras nos brindáramos ayuda, porque es la imposición y provisión del patriarcado lo que hizo que nos desencadenáramos y nos defendiéramos de este sistema, porque son las miles de mujeres que pagaron el precio de la desigualdad de la manera más cruel e inhumana. Por ello, hoy reclamamos la cero tolerancia al feminicidio, a la violencia sexual, a la violencia psicológica, a la violencia física, a la violencia económica, a la violencia institucional, al machismo y a la violencia sexista, a las injusticias y a la protección de los agresores. Cero tolerancia a la violencia contra las mujeres. Por todas las que ya no están, por las que hoy estamos, por quienes están por venir, que viva nuestra lucha histórica de las mujeres. Muchas gracias. Y una sugerencia, recuerden que felicitar a una mujer el 8 de marzo es equiparable a felicitar a una estudiante el 2 de octubre. Muchas gracias. Muchas gracias por este posicionamiento, compañera Carmen Vera Juárez. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro compañero Baldomero Galaviz, del estado de Tlaxcala. Buenas noches a todas y a todos. Profe, con su permiso y con el permiso de todos los compañeros de la mesa, quiero comentarle que estamos trabajando con mucho esfuerzo y arduamente en Tlaxcala y en específico en Apizaco, llevando el Movimiento Nacional por la Esperanza, y estamos haciendo un buen trabajo. También quiero agradecerle a nuestro amigo Rafa Guerrero, que nos ha acompañado en algunas capacitaciones y ha sido de muchísima ayuda para todos nuestros compañeros en Apizaco y en diferentes municipios del estado de Tlaxcala. Pero también quiero aprovechar para felicitar mañana a todas las mujeres, que es su día. En verdad, mi respeto y mi admiración para todas. Y como se lo comenté hace unos minutos, profe, espero que pronto nos visite en Tlaxcala y en específico en el municipio de Apizaco, que es donde yo radico. Y espero que sea pronto para darle un caluroso y emotivo recibimiento en nuestro municipio. Muchísimas gracias y esperemos que nos acompañen también ustedes, los que puedan, el día que vaya el profesor René. Gracias. Gracias, compañero Baldomero Galaviz. Ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera Celina Trujillo.
Muy buenas noches, compañeras, compañeros. Un gusto, como siempre, estar con todos ustedes. Pues en mi calidad de dirigente del Movimiento Nacional por la Esperanza en el Estado de México, vengo a comentarles a todos ustedes, pues ya hemos estado platicando desde que inició la precampaña, estamos en este momento en intercampaña por el tema de la gubernatura del Estado de México y ya habíamos comentado de la integración de todos nuestros compañeros del movimiento en el tema de este proceso. Pero para nosotros era muy importante o es muy importante darle seguimiento a todos los lineamientos que tiene nuestra organización y que en nuestra última Asamblea Nacional establecimos una ruta de trabajo para seguir consolidando el trabajo del Movimiento Nacional por la Esperanza en todo el país y hemos asumido esa responsabilidad y quiero comentarles que a través de la organización de algunos eventos, de algunas reuniones, hemos establecido una agenda para darle cumplimiento a algunas actividades en temas regionales del Estado de México y voy a comentarles las actividades como las tenemos agendadas para que ustedes vayan teniendo la posibilidad igualmente de acompañarnos y de los compañeros que también nos escuchan y que no hemos logrado terminar de coordinarnos, lo podamos lograr. Miren, el siguiente 5 de marzo vamos a estar en la inauguración de la Casa de la Esperanza en Nezahualcóyotl. Es una Casa de la Esperanza muy grande que va a tener demasiadas actividades y que han tenido a bien los compañeros de darle una inauguración digna a esa Casa de la Esperanza en uno de los municipios más importantes y más grandes de nuestro Estado de México. Así que les estaremos enviando fotografías y también en redes sociales publicitaremos ese evento que es muy importante. El día 11 de marzo, que es el siguiente sábado, tenemos dos actividades y quiero resaltar que es posible la visita del profesor René y por eso nos da mucho gusto decirle que vamos a estar a la 1:30 de la tarde en el municipio de Amecameca. De igual manera, los dirigentes de ese municipio van a inaugurar la Casa de la Esperanza y también vamos a tener un proceso de toma de protesta de los comités en defensa de la Cuarta Transformación de esa región. Así que pues nos llena de emoción porque estamos haciendo el trabajo y se van a presentar ahí el número de coordinadores y responsables de estos comités. Y también ese mismo día a las 4 de la tarde vamos a estar en Chalco, igual manera, un municipio muy importante para la Cuarta Transformación, se ha venido haciendo un buen trabajo y nosotros por supuesto estamos contribuyendo a ese gran trabajo. El día 12 de marzo vamos a estar a las 3 de la tarde en Valle de Chalco, uno de los municipios también más grandes del Estado de México. El 18 de marzo vamos a acompañar, por supuesto, al mitin del Zócalo al presidente de la República y el día 19 de marzo en el municipio de La Paz, de igual manera vamos a hacer la toma de protesta de presidentes y secretarios integrantes de los 81 seccionales de nuestro municipio, del municipio de La Paz, así que también están todos invitados. El 25 de marzo, vamos a considerar el 25 para ver si hay la posibilidad de que nos acompañe el profesor el día 26, pero vamos a estar en Teotihuacán, uno de los municipios más importantes que, dicho sea de paso, es uno de los municipios que nos toca coordinar como Movimiento Nacional por la Esperanza. Estamos ahí responsabilizados en esa región de las pirámides y vamos a hacer un gran evento también ahí en Teotihuacán. El 26 de marzo está establecido visitar el municipio de Coacalco con nuestro dirigente Felipe y el municipio de Zumpango. Vamos a ajustar esas fechas, todavía tenemos un poco de tiempo para ajustarlas, pero quiero decirles que este trabajo, como bien lo han visto, es sábados y domingos, porque el resto de la semana estamos haciendo trabajo en todos los municipios, tratando de participar en la estructura de la promoción del voto y también de la defensa del voto para el siguiente proceso.
La vida interna del partido está al 1000 por hora, así que estamos asumiendo esa gran responsabilidad sin desvincularnos, por supuesto, del trabajo más importante que nos han recalcado en el movimiento, es el trabajo social con las personas en los territorios, en las colonias y en los barrios, y en todas partes. Nosotros no nos despegamos de esta zona porque es lo que va a generar el triunfo de la Cuarta Transformación. Así que, compañeras, compañeros, es un trabajo muy grande y lo estamos asumiendo con mucha responsabilidad, pero también de corazón. Lo hacemos porque estamos convencidos de que de corazón a corazón tiene que seguir esta transformación. Muchísimas gracias a todos y reciban un saludo desde el Estado de México. Muchas gracias, compañera Celina, por compartir esta información y esta gran labor que vienen realizando para el proceso electoral venidero en el Estado de México. Ahora le cedemos el micrófono al doctor Andrés Soto de la Fuente, que es egresado de la UNAM, el cual nos va a compartir una breve análisis que lleva por título El hombre del siglo. Adelante. Gracias. Muy buenas noches. Antes que nada queremos agradecer la distinción con la que inmerecidamente nos han invitado. Es un tema bastante interesante el que me toca abordar. Obviamente, pues no soy político, soy médico, pero como médico tengo cierta inclinación o bastante inclinación de tipo humanista. Es necesaria una introducción para que ustedes puedan encuadrarse en el tema del día de hoy. ¿No sé? Ok. Gracias. Es importante que podamos encuadrarnos en el tema del día de hoy. Habitualmente me toca dar muchas conferencias a lo largo de mi vida de carácter científico profesional. En algunas ocasiones me han pedido alguna conferencia como el día de hoy con carácter político, humanista, revolucionario, y me ha tocado por cronología vivir algunos de los movimientos revolucionarios de América. Habitualmente lo que se hace es leer el currículum del ponente para encuadrar más o menos dónde nos ubicamos, y ahora voy a tener desgraciadamente que hablar de manera muy breve de lo que he hecho para que pueda ser comprendida la plática del día de hoy. Yo me gradué en la Universidad Nacional Autónoma de México. Terminando la carrera a los 22 años, el gobierno de México me envió a hacer una especialidad en cirugía de tórax a La Habana de Cuba. Eran tiempos que había una gran división a nivel mundial entre la izquierda y la derecha. Existían los países de la cortina de hierro y existía el mundo capitalista. Entonces, fue muy importante que el primer médico que envían a esa zona para aprender lo que teníamos poca posibilidad de aprender debido a las situaciones políticas del mundo, tengo la oportunidad de llegar en el año 1978, en septiembre, y en diciembre del mismo año tengo la oportunidad de conocer al comandante Fidel Castro. Me invitaron en la Semana Nacional de la Salud a cenar con él. Apenas tenía yo 22 años y realmente me sentí muy incómodo debido a las grandes inseguridades que me acompañaban. Me vinculo a la Revolución Cubana desde los 22 años, estudio como primera especialidad la ginecobstetricia. En segunda instancia estudié cirugía general en primer grado y después cirugía general en segundo grado. Posteriormente fui a Francia a hacer fisiología respiratoria en el 2004 y finalmente hice la maestría en salud de los trabajadores. Es importante conocer que desde tiempos inmemoriales ha existido una gran fusión entre el pueblo cubano y el pueblo mexicano. Realmente tengo la oportunidad de primera mano de conocer la formación y las características profesionales de los médicos que formamos en Cuba. He sido profesor durante 42 años, me ha tocado también formar un gran número de personas que han estado vinculadas a las especialidades que yo aprendí. Obviamente una de las grandes decisiones de la Cuarta Transformación es haber contratado a los médicos cubanos que tienen un gran nivel académico. Obviamente son cuestionadas estas decisiones por grupos reaccionarios de ultraderecha y la gente que estamos alineados a la izquierda o cuando menos tenemos características progresistas dentro de nuestra mentalidad, tenemos una visión muy diferente. Los médicos cubanos están acostumbrados a trabajar donde se les envíe y se tergiversa mucho la situación económica de su contratación en México.
Se piensa que ellos ganan demasiado, que ganan mucho más que los médicos nacionales. Obviamente soy también muy mexicano, pero debo decir que lo que el gobierno mexicano les establece como un salario, gran parte de eso llega a la Revolución Cubana para satisfacer las necesidades primarias. Sabemos que desde el año 1959, desde el año 59, Cuba sufre un gran bloqueo que ha generado un retroceso en el progreso de las características que debe tener un país, que es la industrialización. Desde el tiempo del Che, él pensaba, porque fue ministro de Agricultura, presidente del Banco Nacional de Cuba, y él pensaba la necesidad de hacer industrial a Cuba. Por las situaciones conocidas por todos, desgraciadamente no ha sido así, y Cuba en este momento tiene grandes problemas de tipo económico y sobre todo también de tipo político. He escogido el tema del día de hoy entre muchos temas que pude haber escogido, como la Revolución Sandinista, hablar un poco sobre el movimiento revolucionario Tupac Amaru con sus dos facciones, la maoísta y la marxista-leninista, ¿sí? Y el movimiento Farabundo Martí en El Salvador. Tengo conocimiento de primera línea porque me hice cirujano y estuve trabajando en diversos momentos en los hospitales de guerra como cirujano de guerra. Obviamente un cirujano de guerra tiene muy poco que hacer frente a heridas tan drásticas como 7 tiros en el tórax. Muchas veces lo que hace uno es, lo que hicimos en su momento es acercarle la mano y el corazón a algún combatiente moribundo y anotar en un pequeño papelito su último destino, su último sentimiento y entregarlo a su ser más querido. Realmente, a pesar de tener entrenamiento en este sentido, las heridas eran tan drásticas que generan una muerte inmediata. Escogí el tema del día de hoy, el hombre del siglo, porque deben saber que en el año 1917 se genera la primera revolución socialista en la historia del mundo, la revolución bolchevique. A partir de ese tiempo, la revolución bolchevique, es decir, la revolución rusa, lo que pretendió es generar el previo hombre del siglo. El primer centenario que conmemoraba el primer movimiento revolucionario en el mundo era en el año 2017. No llegó a cumplirse esto, estuvieron postulados fundamentalmente 3 grandes próceres de las libertades del mundo, que sería Carlos Marx, estuvo Lenin y por supuesto en el área latinoamericana el doctor Ernesto Guevara de la Serna. 7 minutos. Ok, bueno, perfecto. Entonces, Cuba, ¿verdad? Es un país que se encuentra en las Antillas Mayores, tiene una superficie de 110,000 kilómetros cuadrados, una dimensión máxima de 1.150 kilómetros, una anchura máxima de 131 y una mínima de 31 kilómetros. Tiene 14 provincias en la isla y una anexa que es la isla de Pinos, donde estuvo recluido durante 18 meses el comandante Fidel Castro Ruz después del asalto al cuartel Moncada, que se llevó a cabo el 26 de julio de 1953, que es la primera gesta revolucionaria cubana. Aquí tenemos La Habana. Posteriormente, ¿verdad?, después de haber consolidado la Revolución Cubana, que parte el Granma de Tuxpan, Veracruz, en diciembre de 1956, desembarca 3 o 4 días después de la fecha señalada, donde iba a tener grandes apoyos a nivel del desembarco. Generalmente estos apoyos estaban subsidiados y apoyados por Fran Pais, uno de los grandes dirigentes del movimiento 26 de julio. Llegan los 82 expedicionarios en un yate que perteneció a la Marina Mercante Mexicana, que se llama el Granma, que actualmente se encuentra en el memorial que lleva su nombre en el Museo de la Revolución. Esto vincula de manera muy directa a la Revolución Cubana con México. Sepan ustedes que antes de partir en un diciembre de 56 a intentar la gesta revolucionaria cubana, son detenidos y el incipiente ejército rebelde es recluido en Lecumberri. Ok, entonces tenemos muy poco tiempo. La última gesta revolucionaria del Che es en Bolivia. Él llega en diciembre del año 1966 y cae en la Quebrada del Yuro el 8 de octubre de 1967.
Aquí tenemos algunas fotografías, su primer matrimonio con Ilma Gadea, una credencial, estuvo trabajando como periodista en nuestra ciudad, aquí estuvo entrenándose en el Popo para la incursión en Cuba, sus 5 hijos del primer matrimonio Hildita y los 4 que procreó con su esposa cubana. Aquí lo vemos en el Domingo Rojo. El Che hace que el Domingo Rojo sea un domingo en el cual todo el pueblo participe sin cobrar un centavo y todo el dinero que se recaude será enviado a un país que necesite apoyo por parte de la Revolución Cubana. Tuvo una contribución muy importante en la OEA y finalmente el 8 de octubre cae en la quebrada del Yuro. Aquí tenemos la ropa, una réplica de la ropa que llevaba el día que lo capturaron. El 8 de octubre, aquí tenemos el sitio original, la quebrada del Yuro, tomé yo las fotografías, entró lo que quedaba del Ejército Liberador de Bolivia y 2,000 efectivos militares se encontraban acantonados en este farallón. Se comenta que las heridas que tenía no eran mortales de necesidad, es torturado durante el 8 de octubre y aproximadamente a las 12 horas del día 9 de octubre, el presidente Barrientos manda un cifrado al jefe militar de la zona donde dice buen día papá, que lo significa es que tiene que ser asesinado el Che. La profesora que estaba ahí fue la última que lo vio con vida y le dio la última sopa que él pudo ingerir y un militar de bajo nivel, un sargento, se acerca y le pone la pistola en el pecho y le dice dispara porque vas a matar a un hombre. No tuvo la fuerza suficiente, se emborrachó y finalmente le metió un tiro en el tórax y acabó con la vida del comandante. Entonces, nosotros desde entonces, perdón, vamos a ver los cuadritos. Sí, pon lo último. Sí, ok, los cuadritos. Okay. Bueno. Permítanme tantito porque tengo poco tiempo lo que estamos haciendo ahora. Ahí está, desde aquí, desde el mapa. Aquí, sí, ya voy a abreviar. Aquí. Siguiendo las ideas guevarianas, nosotros tenemos grupos de investigación en todas estas partes del mundo y obviamente decíamos que sirvió todo su sacrificio para generar uno de los servicios médicos de mayor calidad. En el 6º piso del Hospital Almejeiras hacemos los trasplantes de órganos torácicos y abdominales absolutamente gratuitos. Tenemos un grupo de investigación que trabaja en todas esas partes del mundo y hemos ayudado fundamentalmente a Bolivia, a pesar de que el ejército boliviano fue el que terminó la vida del comandante y obviamente después de todo su sacrificio hemos sido seguidores de su ejemplo y tenemos ya con ellos 23 años ayudándolos en un sinnúmero de actividades. Aquí tenemos al ejército boliviano y dimos un último curso antes de la pandemia en el 2018, curso de precongreso de espirometría, el doctor Rivera que se encuentra aquí, el doctor Soto servidor y aquí vemos al Colegio Médico haciendo un homenaje a la doctora Méndez, al doctor Rivera presente y a un servidor. Posteriormente dimos un curso en Cuba y actualmente nos encontramos trabajando en todas las partes del mundo que he mencionado, siempre siguiendo las ideas guevarianas, las ideas humanistas, en cualquier lugar donde a nosotros nos soliciten, ahí estaremos. Entonces, no tengo tiempo, es un tema muy largo, muy explícito y les suplico me disculpen por haber dado tan atropelladamente las cosas. Buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Andrés Soto de la Fuente, por esta información y claro que sí, hablar del Che Guevara pues nos llevaría mucho tiempo y esperemos en próximos eventos podamos contar con su presencia y poder desglosar mejor el tema. Ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera Itzel Ortega. Gracias, Miguel. Hola, queridos compañeros y compañeras. Pues, como saben, como hemos platicado aquí muchas veces, todos los países de América Latina y el Caribe hemos ido
testigos y también víctimas de esta postura injerencista de Estados Unidos, misma que se manifiesta pues en diversas situaciones y también se refleja en el ámbito político o en el ámbito económico de los países. Ahora, en el caso de la limitación de las importaciones de maíz genéticamente modificado por parte de México, pues Estados Unidos ha expresado su preocupación, y lo pongo entre comillas, por esta medida por la que ha realizado una solicitud de consultas sobre este decreto que impulsó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que regula la importación de maíz genéticamente modificado y que fue publicado el pasado 13 de febrero ya en el Diario Oficial de la Federación. Esta solicitud de consultas que hace Estados Unidos en el marco del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, pues hay que decirlo para tener claro qué es lo que está sucediendo, es solo una herramienta que permite a los países discutir algunos temas comerciales de interés mutuo en los que no necesariamente coinciden en la implementación, y entonces con esta discusión en el tema poder resolver las disputas de manera cooperativa. Es importante también señalar que este decreto impulsado por la Cuarta Transformación busca preservar la biodiversidad de las más de 64 razas de maíz que hay en el país y no afecta en el tema del comercio. Esta medida mexicana fue hecha en el marco y en la congruencia del Tratado Comercial del TEMEC, no viola nada que ahí se establezca. Sin embargo, pues lo que está pasando es que algunos políticos estadounidenses han utilizado esta situación pues con fines propagandísticos y electorales, como bien lo dijo nuestro presidente en la mañanera. Lo que están buscando es pues tratar de hacer creer a los productores de maíz que en nuestro país, que México busca cerrar las puertas a todas las importaciones maiceras, creando así pues una realidad que no es nada real, cuando sí lo que se está buscando es dejar fuera de la alimentación humana, de la alimentación de los mexicanos, estos granos transgénicos de manera gradual, y que a partir de enero de 2005 ya no haya maíz transgénico en nuestro país. Esta actitud justo es un ejemplo de esta postura injerencista de Estados Unidos, ya que lo que busca con la desinformación es manipular la percepción de la situación y entonces pues beneficiarse con fines políticos y sin respetar, por supuesto, la soberanía que tiene México en sus decisiones en esta materia y en este tipo de contexto. Quiero mencionarles también que esta no es la primera vez que sucede esto. En el pasado, Estados Unidos ha utilizado ya el comercio de alimentos como una herramienta de golpeo político, bloqueando el acceso de productos mexicanos al mercado estadounidense, y sabemos lo importante que es esto y las implicaciones que esto ha tenido y puede tener para nuestro país. Por ejemplo, en los años 90 hubo un bloqueo de atún por parte de Estados Unidos hacia México, en 2019 se dio con el jitomate y el aguacate mexicano pasó en el año 97, pero también más reciente en el año 2022, que tuvimos ahí varados, recordarán, camiones llenos de aguacates y por supuesto una afectación importante para nuestro país. Además, otro tema que ha sido motivo de discusión entre el gobierno de Estados Unidos y nuestro gobierno, pues es la propuesta de algunas voces del Congreso estadounidense que ahora han estado retumbando con mayor fuerza de militarizar la frontera para enfrentar los cárteles que trafican con el fentanilo. Y pues bueno, afortunadamente también, como lo hemos dicho en estas asambleas, tenemos un gobierno
que sabe defender los intereses de su pueblo mexicano, y pues el presidente Andrés Manuel cuestionó esta propuesta, ya que pues él considera que es necesario atender las causas de las adicciones a las drogas, tanto en México como en Estados Unidos, y más bien enfocarse en ofrecer opciones a los jóvenes para que no caigan en estas redes de narcotráfico, como lo ha hecho en muchos de los temas y problemáticas sociales. Enfrentar las causas de raíz y no enfrentar con violencia ya cuando está enraizado el problema. Ciertamente, como lo adopta o con la postura que adopta el presidente, es que es inaceptable que Estados Unidos, nuestro país vecino del norte, se arrogue esta facultad de calificar o descalificar el desempeño de otro país en el ámbito del narcotráfico, del terrorismo, de su democracia. Como aquí lo hemos dicho y como lo dijo muy bien el presidente, el gobierno de Estados Unidos se asume como el gobierno del mundo y el único que tiene la autoridad moral para decir quién está haciendo bien y quién está haciendo mal. Y por supuesto esto pues es inaceptable y no podemos seguir dejando de criticar esta postura del gobierno norteamericano. Para concluir con este tema, ciertamente hay que reconocer que la postura injerencista de Estados Unidos pues se ha manifestado en diversas situaciones a través de muchos años, tanto en el ámbito político como en el económico, y ciertamente es importante, dada la cercanía geográfica, que el gobierno mexicano y el gobierno estadounidense pues trabajen juntos para abordar estos temas de manera bilateral, pero siempre dejando en claro que estos diálogos se tienen que dar respetando la soberanía de cada país. Afortunadamente, repito, tenemos un gobierno que lo tiene muy clarito y que lo ha dejado más que claro en las mesas de debate, de discusión en estos años de tensión, y es así como se van a encontrar soluciones que sí beneficien a ambas naciones y no más a Estados Unidos que a México, y así logremos fomentar esta estabilidad y desarrollo en la región que por tantos y tantos años hemos buscado. Y esta estabilidad pues viene, como digo, esta lucha por la búsqueda de la estabilidad de la región, por la unidad en la región, sobre todo en esta lógica de los proyectos progresistas y de izquierda, pues viene de hace muchísimos años atrás. Por supuesto, Andrés ha sido un gran referente de esta postura, pero hay líderes latinoamericanos de hace muchos años que han venido aportando a esta unidad. Y por supuesto me quiero referir a el líder venezolano Hugo Rafael Chávez Frías, al comandante Hugo, porque hace unos días se conmemoró el 10º aniversario del tránsito del comandante a la inmortalidad, este máximo dirigente de la revolución bolivariana que falleció un 5 de marzo y que bueno, fue presidente por muchos años allá en Venezuela, y que yo destacaría que durante su gobierno implementó una serie de políticas y programas pues justo destinado a reducir esta pobreza y esta desigualdad que caracterizaba a Venezuela, y también a promover un socialismo, un nuevo modelo económico y la independencia y el respeto a la soberanía de su país. Entonces, para conmemorar la muerte de este personaje histórico, me voy a permitir compartirles 5 legados que considero yo fueron los más destacados de los periodos presidenciales de Hugo Chávez. Uno es la creación de misiones sociales. Estas misiones sociales, pues Chávez la lanzó como un programa para que se brindaran servicios básicos a la población más vulnerable de ese país, y estos programas proporcionaron asistencia médica, educación, vivienda y alimentación gratuita o a precios muy bajos a millones de personas allá en Venezuela. El segundo programa es la nacionalización de la industria del petróleo,
porque recordemos que Chávez en el año 2007 nacionalizó la industria del petróleo de Venezuela, lo que ciertamente permitió a ese gobierno tener un mayor control sobre los ingresos provenientes de las exportaciones de petróleo, y a su vez este dinero permitió financiar los programas sociales y así reducir la dependencia del país en los mercados internacionales. ¿Les suena por ahí? Recuperar dinero y inyectarlo a los programas, a la sociedad en realidad. Pues sí, algo así estamos haciendo acá en la Cuarta Transformación. La tercera es la promoción del socialismo del siglo XXI, que a grandes rasgos es un nuevo modelo económico que él promueve en Venezuela, un modelo económico más enfocado hacia el camino de la justicia social y la igualdad. Y bueno, este gran defensor del socialismo pues también creía importante promoverlo en la región en general, en América Latina y el Caribe, y por eso Hugo Chávez promovió la creación de una red de países socialistas en la región, antiimperialistas, y fundó, por ejemplo, el ALBA, ¿no? Este organismo que tanto hemos platicado aquí y también que hemos desarrollado en algunas ocasiones. El cuarto punto es el aumento de la participación ciudadana. Fíjense que Chávez creía que la participación ciudadana era muy importante y por eso creó consejos comunales y asambleas populares, que son las células más pequeñas, no más cercanas a las comunidades, para que entonces estas células de la población pues pudieran participar más activamente en las tomas de las decisiones de los gobiernos, que hubiera una conexión directa para saber las necesidades, para ejecutar los programas, y hasta la fecha eso en Venezuela continúa funcionando de una manera pues muy ejemplar. Y el quinto y último que menciono aquí, pero de verdad hay muchísimos más, es la influencia en la política de la región. Chávez fue un líder político muy influyente en América Latina y el Caribe. Su gobierno tuvo un gran impacto en la región porque Hugo Chávez promovió la creación de un bloque de países antiimperialistas, de izquierda, progresistas, y apoyó siempre a través de Venezuela estos proyectos en la región. Por mencionar algo, apoyó a Bolivia, a Nicaragua y Ecuador, siempre buscando esa unidad latinoamericana en congruencia con los partidos políticos de izquierda, con los partidos hermanos. Y para concluir, pues yo diría que es cierto que Hugo Chávez sigue siendo una figura muy presente en la memoria y la identidad de muchos y muchas venezolanas, y diría de muchos y muchas latinoamericanas, y tanto aquellos que lo apoyaron como también aquellos que lo criticaron y no lo querían mucho, pues reconocen esta figura y esta contribución de Chávez. Chávez fue un líder sin duda carismático y también hay que decirlo polémico, pero que tuvo un gran impacto en la política y la sociedad de Venezuela. Y su legado afortunadamente continúa siendo objeto de reflexión e inspiración para muchos proyectos como el que hoy encabeza Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias, queridos compañeros y compañeras, que tengan bonita noche. Muchas gracias, Itzel, por esta información, y sin olvidar que también fue muy solidario con la isla cubana, este gran comandante. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro dirigente nacional, el profesor René Bejarano Martínez. Buenas noches, compañeras, compañeros. Muchas gracias por conectarse a esta Asamblea Semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza, correspondiente al martes 7 de marzo del año 2023. Los temas de la semana son los siguientes. En primer lugar, acerca de la necesaria reforma al Poder Judicial. Según una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática, el INEGI de México, el 99% de los mexicanos no conoce a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además,
el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que esto refleja una desconexión entre el pueblo y el Poder Judicial. AMLO hizo un llamado a los ministros de la Corte a que se acerquen más a la gente y trabajen para que la justicia sea más accesible y entendible para los ciudadanos. Y habría que agregar en este tema de el Poder Judicial el hecho cotidiano que se refleja en que cuando se emite una sentencia, una resolución, casi queda en el anonimato el nombre del juez o de la jueza o de los colegiados, magistrados, que resuelven ese asunto. Y por eso actúan sin mayor cuidado en resoluciones que son a todas luces polémicas, por decirlo menos. No hay un escrutinio público acerca de la labor de los jueces, los magistrados o los ministros. Y por eso resuelven de manera discrecional y no siempre apegado a la ley o al derecho. Esto es parte de lo que se tendría que estar haciendo en el futuro, una mayor supervisión. El Consejo de la Judicatura, que es la instancia que se supone que revisa el funcionamiento del Poder Judicial, en realidad es omisa o omiso en la mayor parte de los casos. La supervisión que se hace, por ejemplo, de un presidente municipal, de un alcalde, de un diputado, de un gobernador incluso, es superior, pero no hay mesura en las resoluciones. Hay presidentes municipales que por desviar 5 millones de pesos están encarcelados, pero hay resoluciones judiciales que dejan impune el desvío de miles de millones de pesos, amparados en interpretaciones muy tortuosas de la legislación. El caso más reciente es el de la estafa maestra, en donde un delito que implicó el desvío de más de 7,000 millones de pesos queda impune porque el juez resuelve que no es un delito penal, sino que es administrativo. Pero ojo, lo hacen con maña. ¿Saben cuál es el fondo del asunto? Que la sanción para un delito o una falta administrativa de ese tipo ya prescribió. Es decir, es una manera de dejar impune el asunto. Un personaje del gobierno de Peña Nieto, desde 2 secretarías de Estado que estuvo en complicidad con una serie de funcionarios, instituciones, empresas fantasmas, desvían y desaparecen miles de millones de pesos, 7,000. Se hace toda la investigación, se somete a proceso y luego un juez dice no es un delito penal, después de que calculan que ya prescribió la sanción administrativa. ¿Y entonces qué va a pasar? Quedó impune. ¿Y quién sabe el nombre del juez? No se sabe, lo ocultan. Y eso es parte de los abusos del Poder Judicial en México. En otro tema de la semana, en lo que se refiere al Plan B de reforma electoral, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Pérez Dayán, admitió a trámite 30 nuevas controversias constitucionales en contra de las reformas a las leyes generales de comunicación social y de responsabilidades administrativas que forman parte de la primera etapa del Plan B. Los municipios gobernados por el PAN y el PRI que han presentado estas controversias argumentan que los cambios en dichas leyes vulneran su autonomía
a limitar el porcentaje de su presupuesto que pueden destinar a gastos de comunicación social. En todos los casos se negó la suspensión del acto reclamado. En otro tema, el activista Brian LeBaron Jones y otras víctimas de arrestos injustificados y tortura durante la gestión de Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública Federal, presentaron una denuncia por traición a la patria en contra del exfuncionario ante la Fiscalía General de la República y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la denuncia se afirma que García Luna entregó la seguridad del país al crimen organizado y se señala que durante su juicio en cortes estadounidenses quedó comprobado que realizaba actos contra la independencia, soberanía e integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a grupos delictivos, entre los que se encuentran el grupo denominado Cártel de Sinaloa. Las víctimas también acusan a García Luna de haber dejado un país debilitado y de no haber cumplido con su responsabilidad de velar por la seguridad de las familias mexicanas. En otro anuncio que se dio ayer, el Movimiento Ciudadano declaró que no participará en las elecciones de Coahuila y el Estado de México, elecciones para gobernador, argumentando supuestamente que Morena y PRI ya habían pactado. Hay tres comentarios que hay que hacer al respecto. Primero, el Movimiento Ciudadano realmente no estaba en la competencia, estaba muy lejos de competir realmente, por debajo del 7, 6, hasta el 4% de intención del voto tenía. Pero lo que en segundo lugar conviene mencionar es cómo va a reflejar esto en la elección. En las encuestas se hace siempre una pregunta a los encuestados que se refiere a su segunda opción de intención del voto. Se le pregunta a los encuestados por quién desea o piensa votar y luego se le pregunta si no votaría por ese, por quién votaría. Y en las encuestas lo que resulta es que los votos del MC no van al PRI. Normalmente esos votos o se abstienen o tendrían que ir a Morena. Es decir que en el fondo estas declinaciones pueden favorecer a Morena si se capta bien las simpatías de la gente que iba a votar por el Movimiento Ciudadano, particularmente en el Estado de México, aunque no deja de ser importante en Coahuila, aunque allá es más difícil. Esta declinación del MC puede ayudar a triunfar en la elección de junio, pero no hay que confiarse. No hay que pensar que ya con esto se puede asegurar un triunfo, porque estamos frente a una maquinaria estatal, tanto en Coahuila como en el Estado de México, que es muy eficiente para adulterar los resultados, para acarrear votos, etcétera. Y por eso tenemos que reforzar, en cuanto se pueda hacer campaña, la campaña tanto en el Estado de México como en Coahuila. En otro tema, pues les recordamos que el presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a participar en la conmemoración del aniversario de la expropiación petrolera el 18 de marzo. El presidente destacó la importancia de la decisión del general Lázaro Cárdenas de expropiar el petróleo, que con el tiempo se convirtió en una importante fuente de ingresos para el presupuesto nacional. Les invitamos a todas y a todos a ir preparando la movilización para ir al Zócalo el próximo 18 de marzo al evento que se va a realizar a las 5 de la tarde. Desde luego hay que llegar temprano y asegurar que todo transcurra adecuadamente. Les invitamos a
promover la participación en este importante evento. En otro tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un plan conjunto con países de América Latina para enfrentar la inflación. El plan involucra la cooperación y el intercambio de información entre los países de la región para controlar los precios de los alimentos y los combustibles. López Obrador destacó la importancia de abordar la inflación para proteger el poder adquisitivo de los ciudadanos y mantener la estabilidad económica de la región. Además, el presidente mexicano señaló la necesidad de fomentar la producción y el consumo de productos nacionales para reducir la dependencia de las importaciones y mejorar la economía de los países de América Latina. Yaitzel habló sobre las consultas acerca del maíz transgénico, que se refiere a la solicitud de consultas presentada por Estados Unidos en el marco del Tratado de Comercio México, Estados Unidos y Canadá. No es una medida todavía contenciosa, sino una herramienta que permite a los países discutir temas comerciales de interés mutuo y resolver disputas de manera cooperativa. La solicitud de consultas abordará el decreto que regula la importación de maíz genéticamente modificado, publicado el pasado 13 de febrero en el Diario Oficial de la Federación. También Yaitzel hizo referencia al 10º aniversario del fallecimiento del comandante Hugo Chávez y del impacto que tuvo en el resto del continente. Y pues se menciona también la petición de extradición por parte del gobierno de Estados Unidos de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo Guzmán. En la encuesta de esta semana hay un leve incremento del nivel de aprobación del presidente, que sigue en un porcentaje arriba del 60% desde pues prácticamente la tercera semana de enero, y ahora está en 62.8%. Desde luego varían los temas en donde el nivel de aprobación baja o se incrementa según los temas, y en cada entidad federativa pues también es distinto. Les mandamos el cuadro de análisis político acerca de los temas que son abonos tácticos, equilibrios, contrapesos y mermas coyunturales en el contexto de la lucha política que está desarrollándose en el país. Este fin de semana tuvimos oportunidad de estar en la Asamblea Estatal del MNE en Guanajuato, que en esta ocasión se realizó en Silao. Queremos agradecer a la compañera Marisol, de allá del estado de Guanajuato, a los enlaces, a Ana, a José Luis Alegre y a Montserrat Mondaca por el apoyo y la participación. Vamos a estar el próximo sábado en el estado de Puebla, en San Martín Texmelucan, conmemorando recordando un compañero que conocimos desde 1981 y que falleció hace algunos años, pero que dejó una organización muy fuerte ahí en San Martín Texmelucan, el Círculo de Organizaciones Populares, y luego iremos a Meca Meca y a Chalco este sábado. Les invitamos a acudir el próximo domingo 12 al kiosco morisco de la colonia Santa María la Ribera. De las 12 del día a las 5 de la tarde va a haber un evento de sonideros, entre otros el de La Changa, conocido así, y Sonalejo. Este evento tiene que ver con el desagravio a los festejos de adultos mayores que se congregaban en ese parque de la Santa María de la Ribera a convivir y a bailar desde hace 12 años, pero la
actual titular de la alcaldía se cambió a vivir a la esquina, compró o rentó o le prestaron, no se sabe, un departamento amplio en la esquina del parque y le molestó el baile de los adultos mayores y mandó a su grupo de choque a quitarlos. Y luego, como causó mucho enojo, contrató a unos sonideros para que fueran a tocar el fin de semana en la Cuauhtémoc, pero no todos se prestaron a eso y hubo un evento masivo, ese sí muy, muy grande, en la alcaldía de Iztapalapa. Y ahora los líderes vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc se van a reunir a bailar a las 12 del día en el parque de la Santa María la Ribera, aquí en la Ciudad de México. Es una manera de protestar, de impedir que el autoritarismo se entronice y se consolide como forma de gobierno. Enrique González Pedrero acuñó una frase que luego hizo muy famosa el presidente. Enrique González Pedrero fue gobernador de Tabasco y acuñó la frase de que el poder atonta a los inteligentes, pero a los tontos los enloquece. Y es el caso. Se vive en la alcaldía dos problemas. Uno, el típico caso de la enfermedad del poder que David Cohen explicó en un famoso libro titulado así, La enfermedad del poder, que habla del síndrome de la ibris o de la ubris, según se traduzca, que consiste en la maldición, según un mito, que los dioses le enviaban a los gobernantes exitosos y los maldecía por envidia, los dioses, para que enloquecieran. Y entonces describe algunos de los rasgos de las personas que se enferman de poder y tienen que ver con la falta de humildad, la soberbia, la prepotencia, el hablar de sí mismo como en tercera persona, como si se tratara de otra persona, el exacerbado egocentrismo, el pensar que alrededor del gobernante gira todo, la necesidad de quien se enferma de poder que tiene de satisfacer su necesidad de protagonismo. Normalmente quien se enferma de poder no escucha y actúa de manera imprudente y daña a sus gobernados y termina perjudicándose y perjudicando a la gente que gobierna. Hay múltiples ejemplos en la historia del mundo de la enfermedad del poder. Pero en segundo caso, si se le agregan los trastornos de la personalidad, eso se vuelve patológico. Existe evidentemente un trastorno de la personalidad obsesiva y compulsiva, que se deja llevar por sus impulsos, que no sabe manejar sus emociones, que está preso o presa en medio de una vanagloria, de un exceso histriónico, porque es parte de lo que alimenta a personas que tienen este tipo de trastorno de personalidad, que pierden el control, no saben manejar sus emociones y son propensos a la ira, a los estados incontrolados de sus enojos. Y por eso acuden a actitudes autoritarias. Un trastorno de personalidad en un gobernante hace que se vuelva tóxica
la forma de gobierno y que lastime a múltiples actores y sectores y grupos. Por eso quien padece un trastorno de personalidad en el gobierno tiende a aislarse, y es el caso. Los que en algún momento lo apoyaron a ese gobierno, pues ya han ido marcando su distancia. El PRI, ya no se diga el PRD, recientemente el monrealismo, y de los 9 alcaldes que en algún momento se coordinaban, ya nomás quedan 2 que se comportan parecido a lo que sucede en la alcaldía Cuauhtémoc. Esta obsesión también tiene que ver con algunos problemas psicológicos que parece de risa, pero que padecen los niños y que se refiere al animismo. Los niños hacen vivir a sus muñecos, a sus juguetes, y los transforman en personas y juegan con ellos, se divierten, pero es una etapa de la infancia, principalmente de la primera infancia. Pero en el actual gobierno de la alcaldía hay un personaje que le dicen Daniel, y es un osito de peluche, y que lo llevan a los eventos, platican con él, lo bañan, lo cuidan, lo protegen, porque tiene vida propia supuestamente. Y eso que parece de risa, pues es una conducta recurrente del gobierno de la alcaldía. Y eso es el resultado de quienes traicionaron a Morena y se aliaron con los poderes fácticos de las mafias en la Cuauhtémoc, y que ahora pues han propiciado que se tenga un mal gobernante de ese tipo. Pero vamos a salir adelante. La ciudadanía de la Cuauhtémoc, de la Ciudad de México, ya tiene claridad de lo que se trata. El nivel de desaprobación de ese gobierno es altísimo y estamos seguros que en cuanto haya posibilidades habrá manera de recuperar el gobierno para la Cuarta Transformación, en esa como en otras alcaldías. Pero por lo pronto hay que ir a bailar el domingo a la Santa María la Ribera de las 12 del día a las 5 de la tarde. Muchas gracias y buenas noches. Ahora, para concluir nuestra asamblea semanal,